Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a estudiar la ecuación general de la circunferencia. Concretamente, cómo pasar de la ecuación canónica o estándar de la circunferencia a la forma general de la ecuación de la circunferencia. En la esquina superior izquierda o derecha de este video, en próximos momentos, van a ver un link o una pestaña al video anterior en el que expliqué cómo se deducía la ecuación canónica de la circunferencia. Vale la pena hacer el pequeño recordatorio de que la ecuación canónica de la circunferencia es aquella en la cual, dada una circunferencia, ¿de acuerdo?, centrada en un punto C de coordenadas HK y tratándose de una circunferencia de radio R, la ecuación canónica y por qué no vamos a poner ecuación arriba para que la frase esté completa. La ecuación canónica de la circunferencia vendría dada por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r al cuadrado. Recordemos, h no es más que la abscisa del centro de la circunferencia, es decir, la posición en x del centro de la circunferencia. K es la ordenada o la componente en y del centro de la circunferencia, y r, recordemos, es simplemente el radio de la circunferencia. Entonces, la ecuación general de la circunferencia, por otro lado, de la circunferencia viene dada por x cuadrado más y cuadrado más una constante a por x más una constante b por y más una constante c, y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, consideremos que las constantes a, b y c son reales. En este video básicamente lo que vamos a hacer es instruir sobre cómo pasar de la ecuación canónica a la ecuación general. En realidad la ecuación general es a nivel comparativo diría yo que es bastante inútil esa forma de expresar la ecuación de la circunferencia, porque de hecho lo que en realidad se enseña es cómo pasar de la ecuación general a la ecuación canónica, que es la que realmente nos da la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque con esta forma de presentar la ecuación canónica tendremos nosotros los recursos necesarios para determinar cuál es el centro de la circunferencia y cuál es su radio. Eso podemos corroborarlo posteriormente con un ejemplo práctico de la ecuación de una circunferencia. Pero en general lo que vamos a hacer en este video es hacer pues la trayectoria, vamos a decirlo así, el viaje de esta forma de la ecuación a esta forma de la ecuación, porque a fin de cuentas vamos a ponerlo de esta forma: la ecuación canónica de la circunferencia es una forma de expresar la ecuación de la circunferencia, la ecuación general de la circunferencia es otra forma de expresar la ecuación de la circunferencia. La diferencia más sustancial, diría yo, es que la ecuación canónica nos da información pertinente sobre el centro y el radio de la circunferencia, los parámetros que realmente la definen a la circunferencia, y la ecuación general es simplemente una ecuación que está expandida, está desarrollada, ¿de acuerdo? No tiene ningún producto notable, ya todo está expandido y además está igualado a 0, que de hecho ese es un patrón interesante que podemos detectar, que es que las ecuaciones generales habitualmente, dentro de mi experiencia, están igualadas a 0.
al igual que la ecuación general de la recta. Todo está de un mismo lado, de modo que la ecuación está igualada a 0. Entonces, ya vamos a ver por qué básicamente estas constantes reales A, B y C esencialmente son inútiles. Porque como digo, habitualmente lo que nos interesa es pasar de la ecuación general a la canónica para obtener información pertinente sobre la circunferencia. Lo que vamos a hacer hoy es al revés en este video. Vamos a pasar de esta versión que nos da bastante información a esta versión que está igualada a 0 y no nos sirve para demasiado. Pero supongo que puede ser útil para esta serie de videos sobre circunferencias que voy a hacer y que para futuros propósitos pueden tener utilidad para armar un conocimiento más robusto en torno a las circunferencias, que no son más que un tipo de curva cónica dentro de la rama de la geometría analítica. Entonces, pues simplemente vamos para allá. Entonces, básicamente lo que haremos es, desde la ecuación, manipulando ecuación canónica, desde la ecuación canónica, vamos a llegar a la ecuación general. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurre a mí? Pues, a ver, vamos a tener x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y vamos a desarrollar esta ecuación, ¿de acuerdo? Esto va a ser x cuadrado menos 2h por x más h cuadrado. Lo que acabo de hacer es desarrollar el primer producto notable, el de x menos h. Luego desarrollamos el segundo producto notable, que va a ser el primero al cuadrado, y al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, que por propiedad conmutativa del producto va a ser lo mismo que el doble del segundo por el primero. Entonces menos 2k por y, que es lo mismo que 2yk, solo que es más conveniente que las variables nos queden al final del término, más k cuadrado, y todo esto va a ser igual a r cuadrado. Entonces, eso de hecho es bastante simple. Vamos a agrupar los términos semejantes, es decir, solamente hay un término con x cuadrado, pues queda aquí solo. Solamente hay un término con y cuadrado, queda aquí, y básicamente vamos a ordenarlo de la siguiente forma, tal como está aquí con las letras, ¿no? X de segundo orden más y de segundo orden más el término lineal de x, el término en el que la x aparece con primer orden, con exponente 1, más el término en el que la y aparece con exponente 1, el término de primer orden para la y, más las constantes, los términos independientes de la ecuación, y todo eso igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo, hasta ahora simplemente estoy reordenando. Entonces, ahora correspondería al término de primer orden de la variable x. Esto va a ser menos 2hx. Luego el término de primer orden de la variable y, menos 2ky. Más, pues, h cuadrado más k cuadrado. Aquí está, constante. Recuerden, h y k son constantes, son simplemente, es un valor fijo. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué nos falta por hacer? Pues en términos bastante simples, yo diría que esta ecuación no está igualada a 0, así que básicamente lo que voy a hacer es restar el radio al cuadrado de ambos lados, o como se diría coloquialmente en secundaria o primaria, pasar el radio al cuadrado restando al otro lado, de modo que el lado derecho de la ecuación quede completamente vacío, quede el 0. Entonces hagamos eso.
x cuadrado más y cuadrado menos 2hx menos 2ky más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Y aquí básicamente ya el problema está listo. Es prácticamente la ecuación general de la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer en el siguiente paso es una sutileza, una agrupación, para que la forma general que describí previamente con las letras se corresponda mejor con esta versión que estoy desarrollando. Entonces voy a tener x al cuadrado más y cuadrado más menos 2h por x. Esto era menos 2hx, puedo poner más por menos. Al final de cuentas, si yo multiplico este más por este menos, me queda este mismo término. Simplemente lo estoy reescribiendo de una forma conveniente para que se vea un paralelismo evidente, para trazar un paralelismo evidente con la forma en la que escribí esta forma general, esta ecuación antes, para poder determinar cuál es la relación entre las constantes de la ecuación canónica hk y r, hk y el radio, con las nuevas constantes a, b y c de la forma general. Entonces procedo con eso y ahora sumo más menos 2k por y más, ¿por qué no? Abro paréntesis, h cuadrado más k cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. Y ahora voy a tener la siguiente sutileza, que es básicamente poder decir lo siguiente. Voy a comparar esto, voy a reescribir la forma general de la ecuación que escribí antes. Entonces, esto va a ser x cuadrado más y cuadrado, es decir, voy a escribir ahora la ecuación general de la circunferencia en términos de las constantes a, b y c que planteé anteriormente, más a por x más b por y más c, y esto va a ser igual a 0. Y aquí podemos ver que básicamente hay una correspondencia entre las constantes. Entonces esta constante tiene que ser igual, esta constante que multiplica x, para que ambas ecuaciones, la de arriba, vamos a poner que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, aunque podría ser al revés, ya que la segunda ecuación, la ecuación 2, la presenté antes, pero ¿por qué no? Es ahora que les estoy poniendo números y a esta le puse el número primero. Entonces ecuación 1 y ecuación 2. Para que las ecuaciones 1 y 2 sean efectivamente equivalentes, las constantes de cada que multiplican a cada término tienen que ser correspondientes. Entonces vamos a poner la siguiente forma. Si aquí el coeficiente que multiplica x cuadrado es 1 y el que multiplica x cuadrado en esta ecuación es también 1, significa que en teoría todos los demás deberían ser iguales, lo cual se cumple para la y cuadrado. Su coeficiente en la ecuación 1, el número que la multiplica, quiero decir, es decir, aquí hay un 1 multiplicando a la x, aquí hay a la x cuadrado, aquí hay un 1 multiplicando a la y cuadrado, aquí hay un 1 multiplicando a x cuadrado, aquí hay un 1 multiplicando a la y cuadrado. Entonces, si estas dos ecuaciones son equivalentes, y además no solo son equivalentes, sino que los coeficientes que multiplican a los términos de segundo grado son iguales, significa que los términos, todos los demás coeficientes deben ser iguales. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que pues vamos a ponerlo de esta forma. Bueno, voy a borrar los unos que multiplican, porque ya expliqué esa idea. Entonces, básicamente, ¿por qué no? Estas ecuaciones son iguales. Las voy a igualar. ¿Por qué no? Las voy a igualar. X cuadrado más y cuadrado más menos 2h x más menos 2ky más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado tiene que ser igual a
x cuadrado más y cuadrado más a por x más b por y más c. Es decir, si esto es igual a 0 y esto es igual a 0, por transitividad de la igualdad, el lado izquierdo de esta ecuación va a ser igual al lado izquierdo de esta ecuación. Ambas son iguales a 0 y además son equivalentes entre sí. Entonces, esencialmente hablando, yo puedo simplificar esta ecuación, puedo cancelar este x cuadrado con este x cuadrado, este y cuadrado con este y cuadrado. Esto haciéndolo de la forma más simple posible. No estoy igualando directamente los coeficientes, pero básicamente, aquí básicamente nos queda, simplificando, menos 2h por x más menos 2k por y más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado igual a por x más b por y más c. Y aquí no hay mucho que discutir, simplemente los términos que multipliquen a la misma variable deben ser iguales de ambos lados. ¿A qué me refiero? Que si de este lado tengo una x de primer grado con exponente 1, esto es un x a la 1, esto también es un x a la 1, pues básicamente el número que multiplica a la x de primer grado del lado izquierdo tiene que ser igual al número que multiplica a la x de primer grado en el lado derecho. Es decir, que esta constante tiene que ser igual a esta, déjenme hacer el círculo más bonito, más, para que no se confunda con nada, esta constante ha de ser igual a esta otra constante. Del mismo modo, la constante que multiplica a la y de primer orden del lado izquierdo debe ser igual a la constante que multiplica a la y de primer orden del lado derecho. Del mismo modo, el término independiente del lado izquierdo tiene que ser igual al término independiente del lado derecho. Esto es simplemente para que esta igualdad sea posible. No estoy diciendo, esto no es arbitrario, simplemente para que estas dos cosas sean iguales, tienen que ser iguales en todos los sentidos. No solo que aparezcan las mismas variables, sino que la constante que multiplica, las constantes que multiplican a cada variable en ambos lados tienen que ser iguales. Entonces, en ese sentido, hagamos explícito esto que estoy diciendo, escribiendo que básicamente a es igual a menos 2h, b es igual a menos 2k y c es igual a h cuadrado más k cuadrado menos r al cuadrado. Y esto es así de simple, ¿de acuerdo? Cuando quieres escribir la ecuación canónica de la circunferencia, quieres pasar la ecuación canónica de la circunferencia a la forma general de la circunferencia, es decir, la versión que está desarrollada e igualada a 0, simplemente tienes que tomar en cuenta que la constante a que multiplica x va a ser menos 2h, es decir, menos 2 veces la abscisa del centro, b va a ser menos 2k, es decir, menos 2 veces la ordenada del centro, y c va a ser h cuadrado, es decir, la abscisa del centro al cuadrado, más la ordenada del centro al cuadrado, menos el radio de la circunferencia al cuadrado. Es decir, básicamente, y vamos a evaluar esto en un ejemplo en concreto. Imaginemos que tenemos la circunferencia centrada en el punto ¿qué decir aquí? 3, menos 4 de radio escribir no, primero, entonces en función de esto vamos a pedir esto es simplemente un ejemplo que estoy inventando ahorita sobre la marcha, ¿de acuerdo? Y bueno, de este ejemplo vamos a exprimirlo lo más posible y vamos a pedir tres cosas. Dejemos que se vea
y damos en primer lugar 1. Y quizás usar otro color. Se va a ver bien. Vamos a ver. 1. Graficar la circunferencia. La dejé abierta. Graficarla. Estoy haciendo otra cosa con la computadora y sí, el procesador se está usando como otra actividad y ralentiza un poco la escritura con la pizarra. Pues entonces graficar la circunferencia. Y bueno, en segundo lugar solicitemos escribir la ecuación canónica o estándar de la circunferencia. Circ. Y luego escribir, vamos a poner comillas, escribir la ecuación general de la circunferencia. Entonces, ¿cómo graficamos esta circunferencia? Hagamos primero la parte 1, que no. Y pues pongamos solución. Esto es bien interesante, ¿no? Separemos el enunciado de la solución. Y ahora puedo retomar el color negro, ¿por qué no? Entonces dibujamos nuestros ejes coordenados. Esta gráfica no va a ser exacta, va a ser un bosquejo. Entonces, ¿cómo rayos hago esta gráfica? Pues, bueno, primero tendría que ver qué me están diciendo aquí. A ver, ¿qué me dicen de la circunferencia? El centro estaba en el 3 menos 4 y radio 5, ¿de acuerdo? El centro es el punto 3 menos 4 y el radio 5. Escribamos eso. Eso es un dato fundamental, ¿no? Porque nos están diciendo que el centro es el de coordenadas, punto C, de coordenadas 3 menos 4. Eso quiere decir que H, la abscisa del centro de la circunferencia, es igual a 3. Y K, por otro lado, la ordenada o la coordenada en Y del centro de la circunferencia es igual a menos 4. Y el radio nos dicen que es 5 unidades. Y no estamos hablando adimensionalmente, pero es lógico que en la vida real las unidades tendrían que tener, las distancias tendrían que tener dimensiones. Pero bueno, esto es matemáticas y nos movemos unidimensionalmente, adimensionalmente, perdón. Ok, entonces 5 unidades de longitud. Serán cuales sean. Y bueno, vamos a graficar. Lo primero que vamos a hacer es graficar el centro de la circunferencia. Hagamos nuestras rejillas, por así decirlo. Este es el eje X, este es el eje Y, esta circunferencia está contenida en el plano XY. 1, 2, 3, 4, ajá, ok. 1, 2, 3, 4. Y hagamos... Menos 1, menos 2... menos 3, menos 4, horizontal, ok. Ahora menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, y sí, creo que con el menos 9 es suficiente. Sí, quizás se pregunten por qué. Y creo que el eje horizontal positivo también tendría que tener más divisiones. 5, 6... Si quisiera hacer un bosquejo un poco más exacto, ¿no?
7, 8. Sí, creo que esto ya es suficiente. De acuerdo, entonces lo primero que vamos a hacer básicamente es graficar el punto C, ubicarlo dentro de este plano XY. Si es el plano XY, terminemos de hacer esta letra X, que la tuve que borrar para poder alargar la extensión positiva del eje horizontal. Pero bueno, entonces ubiquemos el punto C. El punto C básicamente va a estar en X, va a estar en 3 positivo, situado en 3 positivo, 1, 2, 3, ok. Estamos en el 3, vamos a trazar una línea vertical en X igual 3. Y en Y va a estar en menos 4, K igual menos 4, H igual 3, ya lo tenemos aquí ubicado, y K igual menos 4. Entonces nos situamos, partimos del origen y bajamos 4 unidades. Antes, para X, partimos del origen y nos movimos 3 unidades a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque H igual 3 positivo, más 3, si se quiere ver de forma explícita en cuanto al signo positivo. Ahora con K tendremos que hacer lo mismo, pero verticalmente, y verticalmente tenemos una ordenada negativa de magnitud 4, entonces bajamos 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y trazamos una horizontal. Así se grafica un punto en el plano, donde se corten, trazamos una horizontal en donde corresponda, que en este caso es en menos 4, en Y igual menos 4, y donde se corten ambas rectas, pues ahí estará el centro. Este es el centro C. Y siendo que este es el centro, ahora nosotros tenemos que tener claro que esta es una circunferencia de radio 5. Entonces básicamente, a ver, una circunferencia se puede graficar esencialmente, a ver, yo lo hago de la siguiente manera, que es que considero el punto que está más a la derecha, el punto que está más a la izquierda, el punto que está más arriba y el punto que está más abajo. Entonces, ¿cuál sería el punto que está más a la derecha? Pues el que está un radio a la derecha. Es decir, parto del centro y me muevo 5 unidades a la derecha. Entonces, y quedaría 3 más 5 unidades de 3, que es la abscisa del centro, la coordenada en X del centro, le sumo 5 unidades para llegar a la, vamos a decir, el punto más excéntrico hacia la derecha de la circunferencia. Luego hacemos lo propio verticalmente para tener el punto más alto de la circunferencia del centro, porque recuerden, a fin de cuentas lo que estamos haciendo es graficar 4 puntos de la circunferencia y unirlos para hacer un bosquejo un poco más preciso. Entonces recordemos que cada punto de la circunferencia tiene que estar a una distancia de 5 unidades del centro, 5 unidades que es el radio. Entonces básicamente lo que hacemos es movernos 5 unidades a la derecha, 5 unidades desde el centro, 5 unidades hacia arriba desde el centro, 5 unidades a la izquierda desde el centro, 5 unidades hacia abajo desde el centro, para tener 4 puntos de la circunferencia, y unimos esos 4 puntos de forma circular y tendremos la circunferencia. Entonces, menos 4 más 5 unidades quedó aquí en más 1. Y bueno, en teoría ya puedo unir. Bueno, tracemos ahora los otros 2 puntos que quedan. Estoy en 3 para ir hacia la izquierda 5 unidades. 3 menos el radio, que es 5. Sería 3 menos 5, sería menos 2. Caería aquí. Y luego, desde el centro, 5 unidades hacia abajo, estoy en Y igual a menos 4. Tengo que bajar 5 unidades para quedar en menos 9. Por eso delimité cada semieje como lo hice, pensando en que iba a terminar haciendo esto. Entonces nada, ahora uno estos 4 puntos, intentando hacer algo redondo. Y pues bueno, ustedes me dirán si eso está quedando bien o mal. Y bueno, ese fue mi intento de circunferencia. Déjenme ver si puedo repetirla un poco más redonda. Bueno, no se pudo. Se autocompletó. Bueno, no tocó al final a este punto, pero el punto es que ustedes saben que la circunferencia debería tocar este punto. Entonces, este sería el bosquejo de la circunferencia. No tiene que ser perfecto. Al menos la aplicación de la pizarra la autocompletó. Y bueno, este sería el bosquejo. Vamos a verlo un poco más de lejos. Y perfecto. Yo estoy conforme con esto. Obviamente, como dije, debería tocar este punto, pero la circunferencia
fue corregida por la aplicación de la pizarra, quedó más redonda, pero no toca todos los puntos que debería, pero este es un bosquejo lo suficientemente bueno a mi parecer. Entonces, ahora, para escribir la ecuación canónica de la circunferencia, pues simplemente nosotros tenemos que considerar, ahora vamos a la parte 2, completemos con el marcador rojo. Ecuación canónica de la circunferencia, nosotros sabemos que viene dada por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos cuánto vale cada cosa, ¿no? Porque h vale 3 unidades, k vale menos 4 y r vale 5. Entonces simplemente sustituyo. Esto va a ser x menos h, que vale 3, elevado al cuadrado, más y menos 4 al cuadrado igual 5 al cuadrado. Y bueno, si quisiera podría desarrollar un poco los signos. Y más 4 al cuadrado igual 25. Igual en este paso anterior a mí me parece que ya está perfecto, porque se puede ver perfectamente quién es h, quién es k y quién es el radio. Pero aquí está un poco más desarrollado. Digamos que estos signos se ven aquí poco elegantes, entonces menos por menos lo simplificas a más. Y bueno, este 5 lo eleva al cuadrado, de modo que esto es radio al cuadrado de forma explícita. No aparece 5 al cuadrado, sino 25. Está un poco más desarrollado, pero así presentado de esta forma sería una forma elegante de presentar la forma canónica o estándar de la ecuación de la circunferencia centrada en el punto 3 menos 4 y de radio 5. Ahora, la ecuación general, nosotros sabemos que viene dada por x al cuadrado más y al cuadrado más a por x más b por y más c igual a 0. Y claro, nosotros podríamos simplemente desarrollar esta ecuación e igualarla a 0. Y obtendríamos, desarrollamos esta ecuación, la igualamos a 0 y tendríamos la forma general. Y de hecho, los invito a ustedes a que lo hagan. Hagan este desarrollo tal como yo lo hice antes con letras. Desarrollen este producto notable, desarrollen este producto notable, pasen el 25 hacia el otro lado restando, agrupen todo lo que se pueda agrupar, agrupen términos semejantes y deberían llegar a la forma general de la circunferencia. Yo, como ya deduje cómo se relacionaban las constantes entre sí, pues las puedo sustituir directamente, porque yo ya deduje, y pueden regresar al video si gustan, que yo ya deduje que a era igual a menos 2 veces h, es decir que a es igual a menos 2 por h vale 3, entonces menos 2 por 3, entonces a vale menos 6. Luego b era la misma historia, pero con k, menos 2 por k, entonces b es igual a menos 2 por menos 4, es decir que b es igual a 8. Y c por su lado era igual a h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado, que básicamente sería igual a pues 3 al cuadrado, que es 9, más menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por menos 4 da positivo, menos 25. Ok, esto es muy interesante. La constante dio 0. Qué curioso. ¿Qué significado tendrá eso? Significa que la circunferencia corta el origen, por supuesto. Pues fíjense que C nos da 0. Entonces nosotros sustituimos todo eso en la ecuación general de la circunferencia y nos queda x cuadrado más y cuadrado. A vale menos 6, entonces esto va a ser menos 6 por x
más b vale 8, entonces 8 por y, más c que vale 0, entonces no hay que ponerlo, y esto va a ser igual a 0, y encerremos esto en un recuadro, y esta va a ser la ecuación general de la circunferencia de abscisa h igual a 3 de ordenada, o sea, abscisa del centro, con coordenada x del centro, h igual a 3, de abscisa del centro, coordenada en x del centro, h igual a 3. Sí, el punto es que esta es la ecuación general de la circunferencia que mencionamos antes, que estábamos estudiando. Ahora, esta constante c no suele dar 0. Este es un caso particular porque casualmente h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado se cancelaban entre sí. 9 más 16 menos 25 da 0, porque 9 más 16 es 25, menos 25, eso me da 0 completo. Pero esto no suele ser el caso. Imagínense que el centro hubiese estado en el punto... Si cambias un poco, si cambias k por 5, ya esto no se te hace 0. Pero lo que quiere decir esto a grandes rasgos es que esta circunferencia corta al origen. Es decir, si hubiésemos hecho este bosquejo un poco mejor, pues en realidad la circunferencia debería cortar al origen de coordenadas. Es decir, la circunferencia debería pasar por este punto, el punto de coordenadas 0, 0. Debería ser algo más como esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa que el término c valga 0 en este caso. Porque de hecho, si tú evalúas... A ver, ¿qué pasa si yo digo... A ver, porque a veces no se entienden este tipo de cosas, ¿no? X igual 0, y igual 0. Evalúo esta ecuación para x igual 0 y para y igual 0. Y me queda 0 al cuadrado más... Bueno, lo voy a hacer. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 8 por 0 igual 0. Entonces me queda 0 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando tú evalúas una ecuación en un punto y te queda algo congruente, algo consistente? Por ejemplo, 0 igual a 0, como nos quedó aquí. Bueno, pues significa que el punto en el cual evaluaste la ecuación pertenece a la curva que describe esa ecuación. En este caso tenemos una curva que describe a una circunferencia. Evaluamos esa ecuación en el origen, en el punto de coordenadas x igual 0, y igual 0. Y nos quedó 0 igual a 0. Significa que el origen, el punto de coordenadas 0, 0, pertenece a la ecuación. Pertenece a la circunferencia. Es decir, haciendo un bosquejo un poco para que quede claro lo que yo quería decir. Pues básicamente que sin ir muy lejos, la ecuación sería algo así. Tendría que pasar por el origen. ¿De acuerdo? Tendría que pasar por el origen de coordenadas. Eso es todo. Entonces, hay algo que quiero aclarar, que es que esas ecuaciones que yo deduje más arriba, de a igual menos 2h, b igual menos 2k, c igual h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado, siempre se van a cumplir. Claro, lo que no sé es si todos los libros, en todas las bibliografías, esto se llama a, esto se llama b y esto se llama c, porque a veces cambian las letras. O sea, quizás puedes ver la ecuación general de la circunferencia expresada de esta forma. X cuadrado más y cuadrado más una constante 1 por x más una constante 2 por y más una constante 3 igual a 0. En algunos casos también he visto que la expresan de esta forma. A por x cuadrado más a por y cuadrado más b por x más c por y más d igual a 0. Es decir, añadiendo más parámetros de forma innecesaria porque... A ver, expresada de esta forma, la ecuación general de la circunferencia tendría 4 incógnitas. 4 y no 5 porque en una circunferencia el coeficiente que multiplica a la x cuadrada siempre tiene que ser el mismo que multiplique a la y cuadrada. Pero el punto es que esta ecuación se puede dividir entre el coeficiente de a, entonces entre el coeficiente a, y como del lado derecho tenemos el 0, pues nos podemos deshacer de una incógnita y simplemente pasar a esta versión de la ecuación de la circunferencia que ya conocemos.
eso no es particularmente relevante. Si tienen dudas en torno a lo que acabo de decir, pueden preguntar en los comentarios, pero al final son muchas formas de expresar la ecuación general de la circunferencia. Algunos lo hacen solo con 3 parámetros y los llaman A, B y C, como lo hice yo. Otros los llaman C1, C2, C3. Otros incluyen una cuarta constante que es redundante, y lo hacen de esta forma. Porque por supuesto, o sea, a fin de cuentas, vamos a ponerlo así. Esta ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 8y, esta ecuación la voy a tomar x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 8y igual 0. Y esa ecuación yo la puedo multiplicar de ambos lados por 5, por ejemplo. Multiplico de ambos lados por 5. 5 por esto por 5. Y me queda 5. Hago la distributiva y me queda 5x cuadrado más 5y cuadrado menos 30x más 40y igual 0. Esta es otra forma de expresar la misma ecuación. Claro, la deducción que yo hice para las constantes era únicamente para el caso en el cual las constantes que multiplicaban a x cuadrado y y cuadrado eran 1, pero de hecho en los problemas en los que te hacen pasar de una ecuación a la otra, habitualmente, en general, el problema real de hecho es pasar de la forma general de la circunferencia a la forma canónica, porque al fin de cuentas el verdadero problema aquí es obtener información sobre la circunferencia. Entonces, como dije al comienzo, la forma de la ecuación de la circunferencia que no nos da información respecto al centro y al radio es la ecuación general particularmente. Entonces, muchas veces para incluso complicar un poco más el problema, lo que te piden realmente es pasar de la forma general de la circunferencia a la forma canónica, de modo que manipulando esta ecuación tú puedas hallar el centro y el radio de la circunferencia. Y habitualmente no se hace simplemente empleando las ecuaciones que yo empleé, la de a igual a menos 2h, b igual menos 2k y c igual h cuadrado más k cuadrado menos r al cuadrado. No, hay unos procesos específicos, y en particular si te la dan de esta forma, en la cual x cuadrado y y cuadrado están multiplicados por números distintos de 1, como lo es este caso en el que están multiplicadas por 5 ambos términos, pues tienes que hacer más maniobras aún. En este caso empezarías por tener que dividir esta ecuación entre 5 y luego tendrías que hacer una completación de cuadrados, que eso lo podemos estudiar en un futuro video. Pero lo que quiero que quede claro es que en general en los cursos de matemática, como los dictan, bueno, como yo los he visto siempre, estas ecuaciones no están a disposición. Estas ecuaciones de aquí son simplemente un recurso que yo deduje en este video. Se pueden usar para verificar, pero habitualmente no te piden que pases de la forma canónica a la general. Te piden que pases de la general a la canónica y no te dejan usar este procedimiento, sino que te obligan a usar un procedimiento que se llama completación de cuadrados. El cual veremos en un futuro video. Entonces, siento que en algunas partes me compliqué un poco, pero siempre pueden preguntar en los comentarios. Estaré más que gustoso de responder las dudas. Y si es algo muy largo que da para un video entero, pues posiblemente haga ese video entero, si es solicitado. Entonces, bueno, si te gustó el video le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna idea, sugerencia, crítica constructiva, destructiva, insultos, halagos, lo que sea, lo puedes hacer en la caja de comentarios, pero ten en cuenta que sea positivo o negativo lo que vayas a decir, es mejor para mí y creo que para todos si lo haces con respeto. Si te gusta este contenido y te gustaría
gustaría ver más, pues puedes suscribirte y activar la campanita. Puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita. Si te interesa que este contenido sea difundido, que le llegue a más gente, pues puedes compartir el video. Creo que eso me ayudaría muchísimo. Y no sé si se me olvida algo. Sí, puedes compartir este video en distintas redes sociales. Y bueno, diría que por ahora eso fue todo. Estuvimos aquí para aprender alguito. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Yo me despido.